Continuamos con más información y desde hace un tiempo la sociedad rural ha comenzado a emitir informes que tienen que ver con datos concretos de la realidad del mercado y de la producción para responder a las acusaciones. En este caso, un gráfico que habla de que en los últimos 30 años el campo nunca cobró menos, y para entender de qué se trata vamos a hablar con el presidente de la sociedad rural, que ya está en línea, Lucas Semper. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Lucas, bueno, ya van varios informes que están emitiendo de esta manera y, como decías, con información oficial para contrarrestar algo que por ahí se dice sin mucho fundamento. Sí, justamente, a ver, siempre, ya te, viste, como es común, lo que tratamos de hacer desde las rurales es hablarle a la persona del llano, que no entiende todo esto que estamos hablando. Por ahí se hablan de números muy grandes, pero bueno, entonces decir, bueno, estamos cobrando el mínimo histórico, o sea, nunca hubo una brecha tan grande como para poder uno hacerse de dólares genuinos al momento de vender soja. Soja la verdad se toma porque, digamos, es quizá lo único que producimos que se exporta el 100%. Salvo alguna milanesa de soja que comerá alguien que se esté cuidando, el resto se exporta el 100%, y ahora, bueno, alguna fracción para lo que es el biodiesel, ¿no? Pero lo que es maíz, hay mucho consumo interno, lo que es trigo, lógicamente, para hacer pan, bueno, de todo lo demás que producimos, carne, lógicamente, leche, pero bueno, quizás con soja es lo que más se hace hincapié. Y en el gráfico, bueno, claramente muestra uno, digamos, primero lo que cobra un productor a nivel mundial. Está puesto el ejemplo norteamericano, pero también nuestros vecinos de acá, digamos, Uruguay, Brasil. Nosotros tenemos los mismos costos en dólares que ellos, pero bueno, está a las claras de lo que cobramos nosotros y lo que cobran ellos. Esto está dado por dos factores, principalmente por las retenciones, y en segunda instancia, que hoy es lo que más nos está afectando, es el tipo de cambio. Y nos está afectando porque, si bien nosotros no recibimos dólares billetes ni pagamos en dólares billete, pero estamos teniendo un diferencial de cambio entre lo que nos están pagando a nosotros y los insumos que no los estamos consiguiendo al valor, digamos, del dólar oficial. Normalmente sale de un mix entre el dólar oficial y el dólar MEP, el dólar bolsa, pero bueno, quizás está más cerca de los 200, 250, por eso los valores en dólares se han ido muy, muy altos. Uh-huh. El discurso sigue marcando lo de la renta extraordinaria, lo de los precios históricos. Digo, a esto viene a responder esta seguidilla de informes gráficos y claros de lo que significa la economía del productor. Totalmente, y creo que esto es lo que le quiso dejar plasmado la mesa de enlace en la reunión que tuvo con el flamante ministro Massa, que si bien se dio 10, 15 días después, y sinceramente hasta con un destrato, porque primero se iba a hacer la reunión en Las Heras, a una hora de comenzar la reunión, ya cuando los presidentes de las entidades habían salido para ese destino, le cambiaron el lugar, y uno era zona sur de Gran Buenos Aires y el otro zona norte. Hay 100 kilómetros de diferencia entre un lugar y otro, no es que decir, che, veniste para la oficina, no, para que estoy de tal lado, estás a 5 cuadras. La verdad es que es, sinceramente, hasta raro que no se haga en un ministerio. ¿Por qué no, en algún momento, que se dignen los funcionarios a venir al lugar de una de las entidades? Porque la verdad es que creo que no son menos por el hecho de ir a una reunión al lugar del otro. Y tampoco no es que te da una ventaja tipo fútbol el hecho de ser local o no. Pero bueno, sufrimos hasta ese destrato de que no se sabía dónde iba a ser, todo se hizo sinceramente como si se quisiera tapar, o que la gente no, o lo mismo los periodistas no sabían dónde ir. Hay muchos medios que no llegaron a cubrir
por este motivo. No se enteraron tarde y bueno, ya no llegaron. Y esto, la verdad es que la mesa de enlace le entregó un petitorio, o un petitorio no, quizás, una enumeración de los temas que hay que tocar de forma inmediata. Hay otros que son temas que son muy importantes, pero bueno, se pueden tomar un tiempo como para resolverlo de la mejor forma, que al Estado le sirva, que a los productores nos sirva, y bueno, se puede tomar un tiempo más. Y bueno, después, lógicamente, cuestiones de fondo que hace años que viene pasando y que quizás va a llevar más tiempo, y ahí es por ahí donde entran más las posturas ideológicas o posturas más políticas, pero bueno, siempre hay que reclamarlo porque es algo que no está bien y hay que marcarlo. Uh-huh. A modo de balance de este primer encuentro y más allá de todos estos detalles no menores que mencionabas, ¿qué es lo que manifiesta la mesa de enlace? Mira, la verdad es que es malo. Sinceramente, si uno hace es bueno o es malo. Porque este petitorio ya se le entregó hace 15 días. Entonces, si yo te lo entrego hace 15 días, nos juntamos, y vos lo único que haces es volver a tomar nota delante mío de estos temas, es decir, no me diste bolilla en su momento, no tenés ninguna idea de cómo solucionarlo, cuando nosotros lógicamente vamos con el problema y una posible solución. Y lógicamente, vamos con posibles soluciones reales, no claro, con la ideal para nuestro sector. El otro día se malinterpretó una declaración del presidente de CRA, Jorge Chemes, donde decía que no se podían sacar las retenciones de la noche a la mañana. Bueno, sí, lógicamente, sabemos que están muy apalancados. Lo mismo pasó cuando el presidente Macri asumió, sacó las retenciones a todos los cultivos, menos a la soja, porque es muy fuerte la entrada que tienen de retención. Entonces decir, bueno, en ese momento se había planificado una reducción paulatina, que al final no se terminó cumpliendo, pero sí se cumplió para el resto de todos los otros cultivos, que la verdad es que es insignificante a lo que es la recaudación en sí impositiva. Entonces, bueno, por este lado es donde se trata de encarar los problemas. Y sinceramente, llevaron a personas que ya no están más en el gobierno, como Julián Domínguez, que la mesa de enlace tenía una buena impresión y un buen contacto, que lo llevaron netamente para eso, pero no tiene ningún peso político, no tiene ninguna decisión, no tiene nada. Entonces, sinceramente, ¿qué hacen la reunión, no? Claro. Mostrando la cara como para dar una buena señal desde ese lugar. Totalmente, es muchas veces estas personas, un mediador, una persona en que tenga buena relación con los dos sectores, siempre es bien vista, pero en este caso no intervino, no participó, no, tampoco es como que le explicó al ministro y sus asesores cómo venían trabajando, en qué temas venían. La verdad que fue infructífera por ese lado. Al parecer desde hoy y durante toda esta semana se van a juntar las mesas técnicas, o sea, tanto del ministerio como de las entidades, que nosotros tenemos mesas que justamente lo que muestran son estos, son datos, son números, son cosas fácticas, o sea, se pueden analizar tranquilamente y no hay posibilidad de transgiversarlo políticamente. Es decir, la exportación es tal, o sea, analizar después si es poco, si es mucho, ¿sí? Pero el número es ese y no se mueve. Entonces, sí, bueno, esas mesas son las que se van a reunir durante toda esta semana y a partir de eso es donde pusieron 10 días para adelante, donde se iban a volver a juntar y aparentemente, bueno, recién ahí es donde tomarían algún tipo de medida. Pero bueno, ya va a haber pasado casi un mes desde que asumió Massa. Claro. ¿Hay alguna expectativa en el sector de que estos encuentros, estas reuniones puedan llegar a tener algún resultado positivo? Mira, yo creo que desde el sector
en este sentido somos como, nos autoflagelamos, porque siempre tenemos esperanza, siempre apostamos al diálogo cuando nos cierran las puertas en la cara, cuando nos destratan, como te digo, de esta forma de cambiarte el lugar de una reunión en 100 kilómetros en el conurbano, porque 100 kilómetros decirte Pehuajó 9 de julio, bueno, quizás no es tanto. En cambio, toda la ruta 6, cambiarla para el otro lado, te lleva al menos 2 horas, te debe llevar. Nosotros no tenemos la posibilidad de manejar en aviones privados y helicópteros como los funcionarios, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que, a ver, siempre uno tiene la esperanza. El hecho de que te reciban, al menos, es un dato que no es menor. Pero bueno, yo creo que si bien no se anunció nada, cuando Massa, digamos, hizo la primera conferencia, que quizás el sector esperaba algún guiño, alguna veña, algo distinto, se esperaba también para esta reunión, en donde ni siquiera habían analizado esos puntos que le habíamos presentado, pero bueno, veremos cómo se van dando estas reuniones. Normalmente las partes técnicas ya se conocen y llegan a resultados, y después cuando esto se eleva a las partes políticas, ahí es donde se caen los acuerdos. Veremos esta vez en qué termina. Pero lamentablemente yo creo que hasta en todos los sectores se está viendo de que ya no le están creyendo, de que ya no le están dando el tiempo que antes tenía un ministro como para acomodarse. Se habla siempre de esos famosos 100 días que tiene como para organizarse y demás, cuando el otro día se lo escucha a Pablo Moyano llamarlo directamente inútil a Tombolini, que es el secretario de Comercio, que es el puesto que usaba antes Guillermo Moreno. Entonces decís, es raro que una persona como los Moyano se refiera en estos términos a un secretario de gobierno. Entonces yo creo que ya desde todos los sectores esto no, ya se está diciendo basta, porque este no es el camino. Por otro lado, también tenemos acá nomás en Montezuma la planta de lácteos Vidal, que está tomada. A ver, no está tomada prácticamente, pero sí, digamos, se acampó en la entrada, por lo cual uno no puede entrar ni salir con la mercadería, por un conflicto gremial. Y antes, normalmente, en estos momentos, el Ministerio de Trabajo citaba la conciliación obligatoria, sentaba a las dos partes y resuelve el problema. Sí. Hoy hace una semana que esto está tomado, y estamos hablando de algo que está acá a 80 kilómetros. Entonces, sinceramente, estas cosas normalmente antes no se veían, y bueno, y aparte estamos yendo en una dirección que no es la ideal. Así que si vos me decís, ¿tenés esperanza? Sí, la verdad, esperanza sí, es casi, te diría, lo único que se pierde, y no parece ser una frase hecha, sino que casi te diría que peor que esto no podemos estar. Entonces, debemos pensar que lo que viene es al menos algo mejor. Bueno, y hablando de esta situación, y no sé si estabas en conocimiento, pero una vez más en Trenquelauquen, en un campo, una situación delictiva grave, con un robo de 9 toneladas de soja. Sí, lamentablemente. Bueno, el otro día escuchaba a Ignacio Kovaski, que cuando se rompió ese silo de trigo, ahora con el robo de soja. La verdad es que esto se va a seguir suscitando. Creo que los funcionarios no están a la altura de las circunstancias, porque están fogoneando este tipo de actitudes, cuando yo creo que lo que tendrían que hacer en este momento es tratar de llamar un poco a la paz social, y transmitir esto hacia abajo. Y creo que lo que están haciendo es encrispar, y pensar que todo esto se calme un poco, que se bajen estos ánimos, porque no nos van a llevar a ningún lado. Lucas, te agradecemos como siempre por la información, y estaremos atentos al resultado de la reunión de mesas técnicas para ver si finalmente surge alguna medida que alivie un poco toda esta situación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes como siempre. Déjame hacer un paréntesis nada más, que sí, lo que es la Expo viene muy bien. Estamos a 15 días del comienzo. El otro día me tocó
hablar con una emprendedora local que hacía mucho tiempo que no teníamos contacto y que bueno, está viendo la posibilidad de retomar este contacto, y la verdad que es gratificante todo esto porque uno renueva ilusiones, y el hecho de volver a encontrarte con gente que en su momento has tenido buena relación, con los comerciantes, con ver el movimiento otra vez en el predio cuando van a armar los stands, cuando vienen los cabañeros a traer la hacienda y demás, es algo muy lindo y muy gratificante. Bien, bueno, nos alegra que así sea, que el comercio, que el campo se unan, como siempre ha sido en una fiesta de la ciudad, y ojalá que sea con todo el éxito. Vamos a estar, como siempre, acompañando con toda la información en estos últimos días para ir conociendo todos los detalles del evento. Cómo no. Muchas gracias y que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias a ustedes, hasta luego. Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Rural, una vez más y a través de un comunicado oficial con datos oficiales, técnicos, respondiendo a las declaraciones que distintos referentes del gobierno nacional, provincial, local vienen realizando, bueno, con lo que tiene que ver con el precio, con los problemas que afronta el sector agropecuario. Y estas reuniones que dejan más dudas que certezas, pero que siempre mantienen ahí vivo un poquito de esperanza de que algo pueda empezar a cambiar.